El 13 de octubre de 1307, una oscura sombra se cernía sobre la Orden del Temple. El rey Felipe IV de Francia, con ambición y rencor, orquestó una brutal persecución contra los caballeros templarios. En medio del caos, una flota de barcos zarpó de puertos franceses con destino incierto. Desde entonces, su paradero se convirtió en un enigma que ha cautivado a la historia. ¿A dónde se dirigieron? ¿Qué secretos transportaban? ¿Podría ser que estos caballeros cruzados, siglos antes de Colón, hubieran pisado las costas de América? Fundada en 1119, la Orden del Temple se convirtió en una poderosa institución durante las cruzadas. Su papel como guardianes de Tierra Santa y administradores de bienes les brindó riqueza, influencia y un aura de misterio. No solo combatían en el campo de batalla, sino que también se dedicaban a la banca, la diplomacia y la construcción de infraestructuras. A principios del siglo XIV, Felipe IV, conocido como el Hermoso, se encontraba en una situación financiera precaria. Codiciaba la riqueza de los templarios y además los consideraba una amenaza a su poder. Acusándolos de herejía y prácticas oscuras, el rey francés urdió un plan para eliminarlos. El 13 de octubre de 1307, miles de templarios fueron arrestados en toda Francia. Muchos fueron torturados y sometidos a falsos juicios. En medio de la persecución, una flota de entre 13 y 17 barcos templarios logró escapar de los puertos franceses. Se desconoce con exactitud su punto de partida, pero se cree que zarparon desde La Rochelle, Marsella y otros puertos del Mediterráneo. Las teorías sobre su paradero son numerosas y alimentan el misterio. Hundimiento. Algunos creen que las naves se encontraron con una tormenta en el Atlántico y se hundieron con todo su cargamento. Refugio en Escocia. Existe la teoría de que la flota se refugió en Escocia, donde la orden gozaba de protección. Incluso se habla de la posibilidad de que el tesoro templario haya sido escondido en algún lugar de las tierras altas. Viaje a Tierra Santa. Algunos historiadores sugieren que la flota pudo haber navegado hacia Tierra Santa para continuar su lucha contra los musulmanes. Exploración del Atlántico. Una teoría fascinante y en la cual vamos a profundizar en este video, propone que los templarios, con sus conocimientos de navegación, se aventuraron a explorar el Atlántico y llegaron a las costas de América antes que Colón. La idea de que los caballeros templarios cruzaron el Atlántico antes que Cristóbal Colón ha cautivado la imaginación de muchos. Esta teoría se basa en una serie de indicios que sugieren que la Orden del Temple pudo haber realizado viajes transatlánticos en el siglo XIV. La Orden del Temple poseía una flota considerable y conocimientos de navegación avanzados para la época. Sus barcos mercantes surcaban el Mediterráneo, el Mar Negro y el Atlántico Norte, llegando incluso a las costas de África. Algunos historiadores creen que, con esta experiencia y tecnología, podrían haber utilizado rutas marítimas conocidas para llegar a América. Los templarios tenían estrechos vínculos con la corona portuguesa, que financió las expediciones de exploración marítima a lo largo del siglo XV. Algunos investigadores sugieren que la orden pudo haber participado en estas expediciones, incluso antes de la oficial de Colón, con el objetivo de encontrar nuevas rutas comerciales y expandir su influencia. Posibles rutas de llegada. Islas Canarias. Se cree que los templarios podrían haber utilizado las Islas Canarias como escala en un viaje transatlántico. La isla de Lanzarote, en particular, presenta vestigios que algunos asocian a la Orden del Temple. Islas Azores. Estas islas también se han considerado como una posible ruta para los templarios hacia América. Su ubicación estratégica en el Atlántico Norte las convierte en un punto de paso natural para viajes transatlánticos. Noruega. Algunos investigadores creen que los templarios podrían haber colaborado con los vikingos, quienes ya habían llegado a América del Norte en el siglo X.
Esta teoría se basa en la posible conexión entre la Orden del Temple y los Caballeros Teutónicos, una orden militar con vínculos con los vikingos. Evidencias. Documentos antiguos. Algunos documentos antiguos, como el mapa de Vinlandia o el libro de Margery Kempe, parecen mostrar un conocimiento de las costas americanas previo a Colón. El mapa de Vinlandia. Un pergamino del siglo XV, que ha cautivado la imaginación de historiadores, arqueólogos y aventureros por igual. Este mapa, que muestra Europa, Asia y África, con un detalle notable para la época, también incluye una tierra al oeste del Atlántico llamada Vinlandia. La existencia de esta tierra, y la posibilidad de que represente América del Norte, ha abierto un debate apasionante sobre quién llegó realmente primero al continente americano. El mapa fue encontrado en 1957 por un anticuario italiano llamado Raffaele Tassi. Se encontraba encuadernado junto a un manuscrito conocido como Historia Tartorum, un relato de los viajes de un fraile franciscano a Mongolia en el siglo XIII. La autenticidad del Historia Tartorum no se ha puesto en duda, lo que ha dado cierta credibilidad al mapa de Vinlandia. Sin embargo, la autenticidad del mapa sigue siendo objeto de debate. Pruebas de carbono realizadas en el pergamino sugieren que data del siglo XV, pero algunos expertos han argumentado que las técnicas de datación no son concluyentes. Además, se han detectado pequeñas cantidades de anatasa, un mineral de titanio, en la tinta del mapa. La anatasa no se sintetizó artificialmente hasta 1923, lo que ha llevado a algunos a concluir que el mapa es una falsificación del siglo XX. Si el mapa de Vinlandia es auténtico, sus implicaciones son enormes. Significaría que los europeos, en este caso los templarios, habrían llegado a América del Norte mucho antes de lo que se creía tradicionalmente, siglos antes del viaje de Cristóbal Colón, en 1492. Esto reescribiría la historia del descubrimiento de América y desafiaría las ideas preconcebidas sobre el contacto entre Europa y el Nuevo Mundo. El libro de Margery Kempe. En su libro autobiográfico, El libro de Margery Kempe, la autora narra un encuentro peculiar con un templario. Margery Kempe describe cómo, durante una peregrinación a Tierra Santa, se encontró con un templario en la ciudad de Venecia. Margery lo describe como un hombre anciano y de aspecto venerable. En su conversación, el templario le habla de una tierra lejana al oeste, más allá de las Islas Canarias, donde habitaban personas de tez oscura, costumbres exóticas y sin conocimiento del cristianismo. El templario relata haber llegado a esta tierra en un viaje marítimo, describiendo un lugar con grandes ríos, montañas y animales salvajes. Los historiadores creen que el templario podría estar relatando un viaje real a América, décadas antes del viaje de Cristóbal Colón. Esta teoría se basa en la descripción geográfica que el templario le da a Margery, la cual coincide con algunas características del continente americano. Otros interpretan el encuentro como una alegoría o un símbolo del viaje espiritual de Margery. El templario representaría la sabiduría y el conocimiento místico, guiando a Margery en su búsqueda de la divinidad. También tenemos historiadores que consideran que la evidencia es insuficiente, y que la teoría se basa en especulaciones y coincidencias, y que la historia del templario y su viaje a América sigue siendo una teoría especulativa. Restos arqueológicos. Se han encontrado en América objetos de origen europeo que datan de antes del viaje de Colón. Estos hallazgos podrían ser evidencia del contacto precolombino con Europa, posiblemente por parte de los templarios. Si bien la evidencia definitiva aún es esquiva, una serie de símbolos, estructuras e indicios sugieren una posible presencia templaria en el continente antes del siglo XV. Cruces patadas. Ubicación. Se han encontrado en Puerto Rico, México, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y Ecuador. Descripción. Cruces con una base ensanchada en forma de T. Significado.
símbolo de la Orden del Temple, asociado con la protección y la fe. Ejemplos. En Puerto Rico, se encuentra una cruz patada tallada en una roca en el municipio de Utuado. En México, se han encontrado cruces patadas en las ruinas de Chichén Itzá, Teotihuacán y Tula. En Brasil, se ha encontrado una cruz patada en la ciudad de Salvador de Bahía. En Venezuela, se han encontrado cruces patadas en la isla de Margarita. En Estados Unidos, se han encontrado cruces patadas en lugares como New Hampshire y Florida. En Cuba, se encuentra una cruz patada en la Catedral de La Habana. En República Dominicana, se han encontrado cruces patadas en la ciudad de Santo Domingo. En Ecuador, se han encontrado cruces patadas en la ciudad de Quito. Petroglifos. Ubicación. Principalmente en México, Perú, Bolivia y Estados Unidos. Descripción. Grabados en piedra que representan figuras con túnicas y cruces, similares a la iconografía templaria. Significado. Posiblemente relacionados con rituales templarios o como marcas de territorio. Ejemplos. En México, se han encontrado petroglifos con figuras templarias en la zona arqueológica de La Quemada y en el Cañón del Sumidero. En Perú, se han encontrado petroglifos con cruces en las líneas de Nazca. En Bolivia, se han encontrado petroglifos con símbolos templarios en el fuerte de Samaipata. En Estados Unidos, se han encontrado petroglifos con cruces en el estado de Arizona. Iglesias y estructuras. Ubicación. En lugares como Nova Scotia, Canadá, Massachusetts, Bolivia, México, Portugal y España. Descripción. Edificios con características arquitectónicas que recuerdan a las construcciones templarias europeas. Significado. Posible evidencia de asentamientos templarios en América. Ejemplos. La iglesia de Oak Island en Nova Scotia presenta similitudes con la iglesia templaria de Temple Church en Londres. La iglesia de Roslin en Massachusetts tiene grabados con símbolos templarios. En Bolivia, se encuentra el fuerte de Samaipata, que algunos creen que fue construido por los templarios. En México, se encuentran iglesias con características templarias en lugares como Tlaxcala y Yucatán. En Portugal, se encuentra la iglesia de Tomar, que fue la sede de la Orden del Temple en Portugal. En España, se encuentran varias iglesias templarias, como la iglesia de San Francisco en Soria y la ermita de Veracruz en Segovia. La Cruz de Caravaca. Ubicación. Encontrada en Colombia, México y Perú. Descripción. Cruz con dos brazos horizontales y uno vertical, con un diseño único asociado a la Orden del Temple. Significado. Posible símbolo de la protección templaria en territorio americano. Otros símbolos. Estrellas de 6 puntas, asociadas a la Orden del Temple, y encontradas en petroglifos americanos. Símbolos solares, presentes en culturas precolombinas, y también en la iconografía templaria. Símbolos templarios en escudos de armas. Algunos escudos de armas de familias americanas. Evidencia adicional. Arqueología. Se han encontrado algunos objetos en América que podrían ser de origen templario, como una espada con la cruz patada grabada en la empuñadura que se encontró en México. Excavaciones y estudios arqueológicos en lugares con posibles vestigios templarios, como Oak Island, en Nueva Escocia, Canadá, podrían arrojar luz sobre este enigma. Análisis de ADN. El estudio de ADN de antiguos restos humanos encontrados en América podría revelar posibles ancestros europeos, lo que aportaría nueva evidencia a la teoría. Toponimia. Algunos nombres de lugares en América tienen un origen similar a nombres de lugares en Europa relacionados con los templarios. Implicaciones de la teoría. Si se confirmara la llegada de los templarios a América antes que Colón, esto reescribiría la historia. Descubrimiento de América. Se reescribiría la historia del descubrimiento de América, dando crédito a los templarios como los primeros europeos en llegar al continente. Interacciones precolombinas.
se abriría la posibilidad de que los templarios hubieran tenido contacto con culturas precolombinas, lo que podría haber influido en su desarrollo cultural y religioso. Otra teoría intrigante que ha generado debate entre historiadores y aficionados a la historia, y que no podíamos obviar, es la posibilidad de que Cristóbal Colón descendiera de templarios que llegaron a América antes que él. Argumentos a favor de esta teoría. Linaje familiar. Algunos investigadores han encontrado similitudes entre el linaje familiar de Colón y el de los templarios. Señalan que la familia Colón provenía de una región de Italia donde la orden tenía una fuerte presencia. Conocimientos de navegación. Los templarios eran conocidos por sus habilidades de navegación, lo que podría haber permitido a Colón llegar a América antes de lo que se creía. Simbolismo. Algunos símbolos presentes en los mapas de Colón y en sus escritos podrían tener un origen templario. Argumentos en contra. Falta de evidencia. No hay documentos históricos que confirmen la descendencia templaria de Colón. Inconsistencias. Las pruebas que se han presentado para apoyar la teoría son en su mayoría circunstanciales, y no son concluyentes. Motivos de Colón. Los motivos de Colón para viajar a América eran principalmente económicos y religiosos, no relacionados con la búsqueda de un legado templario. Si bien la teoría de la ascendencia templaria de Colón es intrigante, no hay suficiente evidencia para confirmarla. Es importante recordar que la historia está llena de misterios, y que no siempre es posible encontrar respuestas definitivas. En conclusión, el misterio de la flota templaria sigue fascinando a historiadores, aventureros y amantes de lo enigmático. Su posible llegada a América antes que Colón abre un sinfín de preguntas sobre la historia y el conocimiento de la época. Independientemente de su destino final, la Orden del Temple dejó una huella imborrable en la historia, alimentando la imaginación con su aura de misterio y sus tesoros escondidos. Nos encontramos ante un enigma que probablemente nunca se resolverá por completo. Sin embargo, la búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la fascinación que genera la idea de que estos caballeros cruzados pudieron haber sido los primeros europeos en pisar las costas de América. La investigación histórica, la arqueología y la búsqueda de nuevos datos seguirán alimentando este misterio durante muchos años más.